Sean todos muy bienvenidos nuevamente. Dios los bendiga a todos. Vamos a ver en el libro de Efesios, capítulo 5, el versículo 14, por favor. Efesios 5, 14. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Amén. Esta es la segunda enseñanza sobre el tema despiértate tú que duermes. En la primera enseñanza vimos que este versículo es un llamado a abrir los ojos a lo espiritual y de levantarnos de un estado de muerte espiritual pecaminoso. Despiértate tú que duermes. Está hablando de algo espiritual. Abre los ojos a lo espiritual. Abre los ojos a lo eterno. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos, porque la paga del pecado es muerte. Levántate de ese estado pecaminoso de muerte que no honra a Dios y que solamente crea un vacío y una soledad en tu alma. Y te alumbrará Cristo. Un llamado de parte de Dios a despertarnos a lo espiritual y a levantarnos de un estado pecaminoso en nuestras vidas. Y vemos que si hacemos esto, y te alumbrará Cristo. Esta es la promesa dada a aquellos que se despiertan de su sueño espiritual, que abren sus ojos a la realidad de lo espiritual y que se levantan de un estado pecaminoso y de muerte. La bendición es la siguiente: y te alumbrará Cristo. Te va a alumbrar Jesucristo con su salvación preciosa que compró por ti en la cruz. Gloria a Dios. Te va a alumbrar Jesucristo, el bendito Hijo de Dios. Otra cosa que vemos en este versículo es que es un mandamiento de parte de Dios también. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Es un mandamiento. Levántate. Despiértate. Está Dios ordenando a los seres humanos que están dormidos en lo espiritual a abrir sus ojos y a despertar a lo espiritual y a lo eterno. Abre tus ojos a la Biblia. Abre tus ojos a la palabra de Dios. Abre tus ojos a lo eterno, a Cristo, al cielo, pero también al infierno. Abre tus ojos, aquí hay un Dios sentado en su trono y a Jesucristo sentado a su diestra, el cual va a juzgar al mundo con justicia, dice la palabra de Dios. Abre tus ojos a que va a haber un día del juicio final, en el que vas a estar tú delante de Dios en ese día. Eso es lo que dice la santa palabra de Dios. Abre tus ojos a lo que te espera en un futuro. Gloria a Dios si tomas la decisión de levantarte y de despertar de lo espiritual y levantarte de un estado pecaminoso, porque te va a alumbrar Cristo. Te alumbrará Cristo en esta tierra. Brillará su santidad en tu corazón. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, dijo Jesús. Tu corazón va a tener luz espiritual, santidad, pureza, obediencia a Dios. Así te va a alumbrar Cristo en esta tierra, reflejando a un Dios santo con tu conducta y tu manera de ser. Pero no solamente te va a alumbrar Cristo en esta tierra, sino también te va a alumbrar por toda la eternidad. Porque dice la Biblia que la Nueva Jerusalén, el cielo, es una ciudad que no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Cristo te alumbra aquí y Cristo es la lumbrera en el cielo. Gloria a Dios. También se puede ver en este versículo el anhelo de Dios de que nos despertemos de nuestro sueño y de que nos levantemos de un estado pecaminoso.
pues Él desea lo mejor para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios desea? Lo mejor para nosotros. Que nos alumbre Cristo, amigo. Aquí se ve un anhelo de parte de Dios. Despiértate. Ese es mi anhelo, dice Dios. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice la palabra de Dios. Él quiere que todo el mundo despierte y que todo el mundo se levante de un estado pecaminoso. ¿Para qué? Para que te alumbre Cristo. Ahí se puede ver su anhelo. Otra cosa que se puede ver en este versículo es la preocupación de Dios. De que si no nos despertamos a lo espiritual y si no nos levantamos de un estado pecaminoso, no nos va a alumbrar Cristo. Y si no nos va a alumbrar Cristo, nos vamos a perder, querido amigo, en las tinieblas de afuera. Ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes, dijo Jesús. También se ve la preocupación de Dios sobre la humanidad, que no despierte y que no se levante de su estado pecaminoso. No te va a alumbrar a Cristo, no te vas a salvar, en otras palabras. Ahí se ve la preocupación de Dios. Y por último, se puede ver la urgencia de parte de Dios también. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Una urgencia y que te alumbrará Cristo. Urge. En otras palabras, despiértate hoy, no mañana. Porque ni tú ni yo sabemos si vamos a despertar mañana, ¿cierto o no? ¿O sí sabes? Se ve la urgencia de parte de Dios. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Él te quiere alumbrar hoy. Él te quiere alumbrar hoy. Hoy es el día de salvación, dice la Biblia. Hoy despiértate, hoy levántate de los muertos para que Cristo te alumbre hoy. Urgencia. Hazlo ya. Hoy despierta lo eterno, hoy despierta lo espiritual, a las verdades de la Biblia, que va a haber un día del juicio, va a haber un cielo y un infierno. Hoy levántate de los muertos, dice Dios, dejando el pecado y la maldad detrás para que te alumbre Cristo. Una urgencia de parte de Dios de que te salves. Se puede ver aquí. Una urgencia de Dios. Despiértate, tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Te va a salvar. Aleluya. Tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida el día que tú te despiertes y te levantes del pecado. El día que Dios te perdone, va a haber gozo en los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Aleluya. Y va a haber un nombre inscrito en el libro de la vida. Y en el día del juicio, cuando se abra el libro, ahí va a estar tu nombre, amigo. Y dice la Biblia que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero como te alumbró Cristo aquí, tu nombre sí va a estar en ese libro de la vida. Porque decidiste despertar de un sueño de muerte. ¿Para qué? Para servir al Señor Jesucristo con todo tu corazón. Bien, vamos a pasar adelante con la enseñanza número 2 de despiértate tú que duermes. Segunda de Corintios 4, el versículo 4, por favor, segunda de Corintios 4:4. Dice así la palabra: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Explico algunas cosas. En los cuales, está hablando de personas. El Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo con minúscula? Satanás, el diablo, es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo. ¿Y qué fue lo que el Dios de este siglo, Satanás, hizo? Cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Y no se refiere a los ateos. El incrédulo se refiere a todos los que no son creyentes, tanto ateos como gente que profesa religiones, pero que no son creyentes de Cristo, no son cristianos. Les cegó el entendimiento. ¿Cómo cegó el entendimiento de las personas? En el contexto
de 2 Corintios 4:4 está hablando acerca de un velo que hay en el corazón de las personas por su pecado. Y dice la Biblia que cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. ¿Para qué? Para que puedan ver. Pero el Dios de este siglo, Satanás, haz de cuenta que tiene a las personas como con un velo delante de ellos que no pueden ver. Como si en lo espiritual anduvieran a tientas por el pecado y por la maldad que la gente practica. Es su cosecha. Cegó el entendimiento, su razonamiento de las personas que no son creyentes, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hay un velo que no permite que las personas vean y entiendan y valoren lo espiritual. Ve cómo está el mundo. ¿Cómo tiene el diablo a la humanidad dormida a lo espiritual, cierto o no? ¿Cómo está la humanidad? ¿Despierta a lo espiritual o dormida a lo espiritual? Dormida. Afanados a lo material, así los tiene, ¿cierto o no? Afanados a lo material, afanados al dinero, avaros. Quiero carro, quiero casa, quiero ropa de marca, quiero nada más queriendo acumular para ellos mismos, cuando ni siquiera necesitan tantas cosas. Tiene ropa y quiere más, ¿cierto o no? Tiene zapatos y quiere más. Así los tiene, con un velo. Los ha cegado en su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Cómo están? En el alcohol, en la cerveza, en la droga, en los cigarros, en adulterios, maridos infieles a sus esposas, fornicaciones, tener relaciones sexuales sin estar casados, pornografía. Dígame si no está el mundo así. Les ha cegado el entendimiento, los ojos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo. Así tiene el diablo a la humanidad ciega, pues, con los ojos cerrados, ¿cierto o no? Cerrados los ojos los tienen. Otros en enojos, en pleitos, en iras, en contiendas, en asperezas, en amarguras, en rencores, en envidias, en celos, groserías, malas palabras, doble sentido. ¿Tienen los ojos abiertos a lo espiritual o cerrados? ¿Vive la gente preocupada de que va a haber un día del juicio y le van a dar cuentas a Dios un día? ¿Así está el mundo afuera? Yo te pregunto, ¿así estás tú? Con una preocupación que le vas a dar cuentas a Dios un día. ¿Y qué podemos decir de personas que profesan cristianismo? ¿Ha cegado el diablo el entendimiento de ellos también? ¿Pueden ver lo espiritual las personas que traen una Biblia bajo el brazo? La gran mayoría de ellos no. No ven lo espiritual. También ha cegado el entendimiento de ellos. Una agrupación cristiana en este país hizo encuestas en muchos estados del país a jóvenes, que muchos de ellos profesaban cristianismo, para ver qué opinaban ellos sobre Jesús, para ver qué opinaban ellos sobre el cielo, sobre la salvación, etcétera. 42 estados del país cubrieron para hacer esta clase de preguntas e encuestas. Un joven, 15 años de edad, que vive en Mississippi, usa drogas, alcohol, fuma y tiene relaciones sexuales. Y dice: nacer de nuevo es la mejor experiencia que he tenido. Jesús es mi Salvador y mi Señor. O sea, usa drogas, alcohol, fuma y tiene relaciones sexuales. Un joven de 15 años. Y al mismo tiempo que está practicando todo eso,
No está hablando de su vida pasada, de dónde lo sacó Jesús, no. Está hablando de lo que Él hace y lo que Él vive en el presente. Usa drogas, bebe alcohol, fuma y tiene relaciones sexuales. Y dice, nacer de nuevo, experimentar un nuevo nacimiento en Cristo. Nacer de nuevo es la mejor experiencia que he tenido. Jesús es mi Salvador y mi Señor. ¿Cómo ve usted? Una joven de 19 años de edad en Fort Worth, Texas, fuma, toma, usa drogas, tiene relaciones sexuales y dice, estoy muy agradecida con Jesús por morir por mí y por haberme salvado del infierno, cuando al mismo tiempo practica todo eso. Un joven de 19 años en Lauderdale, Texas, fuma, toma, usa drogas, tiene relaciones sexuales y dijo que las 3 cosas más importantes en su vida son las mujeres, el sexo y el dinero. Y cuando le preguntaron sobre Jesús, dijo, Jesús me salva del infierno, dijo. Un joven homosexual de Fort Lauderdale, Florida, usa drogas, es homosexual y dice, Jesús es mi muy amado Salvador. Una joven de 16 años en Mississippi que practica el ocultismo, usa drogas, toma y dice, Jesús es muy lindo. Como quisiera que estuviera aquí, me gustaría platicar con él. Una joven de 19 años de South Dakota toma, usa drogas, fuma y dice, yo asisto a una iglesia de las asambleas de Dios. Hablo en lenguas. Irme al cielo es lo más importante de mi vida. Pero la joven toma, usa drogas y fuma. Habla en lenguas. Dice que tiene un don espiritual de parte de Dios. Irse al cielo es lo más importante de su vida. Oh, cuánto éxito ha tenido el diablo en cegar el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del evangelio, para que no se salven, ¿cierto o no? Claro que sí. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, engañados, con los ojos cerrados. Yo voy al cielo, gloria a Dios, practicando toda clase de pecados en sus vidas, con los ojos cerrados a lo espiritual. Jóvenes que se reúnen en iglesias y creen que son salvos, practicando toda esa clase de pecados. Y Dios les va a pedir cuentas a esos falsos pastores. Claro que sí. ¿Cómo engañan a tanta gente con sus falsas doctrinas? Porque no predican el evangelio, la palabra de Dios, como debe de predicarse. No predican la santidad. No predican el arrepentimiento, que tienes que dejar tus pecados. No predican eso. Vas al cielo, hermano. Vas al cielo, hermana. Aunque practiques toda clase de pecado, no te preocupes. Jesús murió por ti, tú nada más cree en Él. Mentirosos, engañadores. Como dijo el Señor Jesús, ciegos, guías de ciegos. Querido amigo, cuando el diablo, y por más que él se esfuerce en que no resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, por más que él se esfuerce en que no resplandezca la luz del evangelio en las personas, permíteme decirte que su poder está limitado. Gloria a Dios. Su poder está limitado. Ve el versículo número 6 de este mismo capítulo. Dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por más que el diablo tiende a cegar a la gente, ahí está su poder, pero está limitado. Dice Pablo, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, como en el Génesis,
que era todo tinieblas, y Dios dijo, sea la luz, y así fue. Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. Dios resplandeció en mi corazón. Sí, es cierto, en una etapa de mi vida estaba ciego, el diablo me había cerrado los ojos, cegado mi entendimiento para que no me resplandiera la luz del evangelio. Pero vino un poder mayor, aleluya. Vino un poder mayor, el poder de Dios. Aquel que mandó en el Génesis que resplandeciera la luz en medio de las tinieblas, fue el que resplandeció en nuestros corazones. Aleluya. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para iluminarme y para que me alumbrara Cristo. Para eso resplandeció Dios en mi corazón. Así es. Y eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de los que estamos aquí. Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, Él quiere que resplandezca en tu corazón el Señor Jesucristo en tu corazón, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Que te alumbre Cristo. Eso es lo que Dios quiere hacer. Para iluminación me alumbró Jesucristo. Así es. ¿Cuánto poder tiene el evangelio? ¿Cierto o no? Claro que sí. El diablo, tratando de opacarlo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio, tratando de opacar la luz del evangelio. Pero por más que la quiera opacar, el poder del evangelio, el poder de Dios es mayor al de él. Y penetra la luz del evangelio en medio de las tinieblas de los corazones de la gente, para que así como el diablo cegó el entendimiento, el evangelio, la palabra de Dios, te abre el entendimiento para que comprendas las escrituras, como dice la Biblia. Te abre el entendimiento, te abre tu mentalidad oscura por el pecado, para que puedas entender cosas espirituales y eternas, de cómo está tu vida delante de Dios, conforme a la palabra que se te predica, conforme a la misma Biblia. Ahí te puedes tú dar cuenta cómo está tu vida delante de los ojos de Dios, si tu vida agrada a Dios o no. El diablo queriéndola opacar, la luz del evangelio. Oh, pero bien dice la Biblia, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios, poder para salvación, para que te alumbre Cristo. Por mucho que vengamos en tinieblas, en las drogas, en el alcohol, en adulterios, en fornicaciones, etcétera, etcétera, y vengamos a Jesús, la luz del evangelio penetra toda esa clase de corazones opacos, en tinieblas, por el pecado y la maldad. Dios le da luz a tu mente cuando estás escuchando su palabra, ¿cierto o no? Para que la recibas con un corazón humilde. Y Dios no vaya a querer meter su palabra y que rebote en ti. No, amigo, sé humilde de corazón. Dios te está hablando a ti, no al de al lado, no al de enfrente, no al de atrás. Dígame si el diablo no ha tenido éxito en cegar el entendimiento de los incrédulos, ¿verdad que sí? Tal como lo narré y lo he estado explicando. Y así veníamos todos ante Jesús, cegados en nuestro entendimiento por nuestro pecado y nuestra maldad. Pero cuando nos sentamos, así como usted, a escuchar la palabra de Dios, donde se predica el verdadero evangelio de arrepentimiento, de la santidad, de que hay un cielo y hay un infierno, y que tienes que dejar tus pecados, porque eso ofende a Dios y ofende a tu prójimo, nos alumbró Jesús. Y pudimos entender cómo estaba nuestra vida delante de Dios, que estaba muy mal. ¿Qué fue lo que sucedió en nosotros? Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz? Dios. Bueno, es el que resplandeció en nuestros corazones. ¿Quién? Dios. Para iluminación, para darnos luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Para alumbrarnos
con Cristo y te alumbrará Cristo. Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos 14 y 15, por favor. Mateo 13, versículos 14 y 15. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha llenado de grasa, de sebo, se ha endurecido, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Dice la Escritura, han cerrado sus ojos. Cierras tus ojos, no vas a poder ver, no te vas a salvar. Han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, y con su corazón no entiendan, para que no se conviertan y Jesús no los sane, su alma con su salvación preciosa. ¿Cuánto depende de que no cerremos nuestros ojos espirituales? Que los tengamos abiertos a lo que Dios nos quiere hablar, la luz del Evangelio que brille en nuestros ojos espirituales, en nuestra alma. Han cerrado sus ojos, no los cierres, por favor, amigo. No los cierres. La luz del Evangelio la quiere usar Dios. Aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz quiere resplandecer en tu mente la palabra de Dios. Mantenga sus ojos abiertos, pues de otra manera no se va a poder salvar. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, no van a oír, y con el corazón entiendan, no van a entender, y se conviertan, no se van a convertir, y yo los sane. No los voy a poder sanar en su alma para salvarlos. Ahí vemos la decisión del hombre: o dejamos los ojos abiertos o los cerramos. Han cerrado sus ojos. O usted los mantiene abiertos diciendo amén a la palabra que se le está predicando. Yo voy a obedecer a Jesús, voy a dejar mis pecados y mis maldades, me voy a despertar de mi sueño, me voy a levantar de un estado pecaminoso delante de los ojos de Dios. Si es cierto, el diablo me ha tenido cegado, engañado he estado delante de los ojos de Dios, creyendo que soy cristiano, creyendo que soy cristiana, cuando todavía me enojo, me airo o codicio, o digo alguna mentira, o palabras vulgares, y pienso que voy al cielo. Está usted muy engañado, muy perdido, como los jóvenes que estuve yo hablando y dando testimonio en esas encuestas. Porque la paga del pecado es muerte. Han cerrado sus ojos, no los cierres. Ábrelos. Es Dios el que te está hablando hoy, no soy yo. Oiga lo que el Espíritu Santo está diciendo y está hablando. Qué importante es abrir tus ojos. En otras palabras, qué importante es despiértate tú que duermes. Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 10 al 14. Esta es una parábola que narró el Señor Jesús. Lucas 18, del 10 en adelante, dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, un recaudador de impuestos, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia, ten compasión de mí, pecador.
Os digo que éste descendió a su casa justificado, perdonado, antes que el otro, en lugar del otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Cualquiera que se enaltece, se ensoberbece, será humillado en el día del juicio. Y el que se humilla, el que reconoce su necesidad de Dios, será enaltecido. Será puesto en alto por Dios aquel que se humilla y reconoce su necesidad de Dios. ¿Cómo te va Dios a poner en alto y enaltecerte? Te vas a ir a tu casa justificado, hecho justo delante de los ojos de Dios, perdonado por Dios. Así se fue este hombre a su casa perdonado. Le alumbró Cristo. Gloria a Dios. Le alumbró Cristo. Dos hombres subieron al templo a orar, dice la escritura. Uno era fariseo, religioso, y el otro publicano, un recaudador de impuestos, un ladrón. Así eran tenidos ellos, robaban, cobraban de más. El fariseo tenía los ojos cerrados a lo espiritual, no veía nada, no veía su vida espiritual, no veía su pecado, no veía su necesidad de Dios. Un hombre ensoberbecido. El publicano, él sí tenía sus ojos abiertos a lo espiritual, tenía sus ojos abiertos a su pecado y a su necesidad de Dios. Verso 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Estando lejos, dice. En otras palabras, es como si él dijera: yo no me puedo acercar allá al frente donde está Dios. Su conciencia se sentía mal. Su conciencia se sentía culpable, como para acercarse a donde estaba el velo del lugar santo, el lugar santísimo, donde estaba la presencia de Dios. No, yo estoy hasta allá atrás, lejos. Me siento mal, no siento la libertad de acercarme a un Dios santo. No quería ni aún alzar sus ojos al cielo. ¿Por qué? ¿Quién está en el cielo? Dios. Como dijo el rey David cuando pecó en el Salmo 51, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Tú me has visto, Señor. No quería ni alzar los ojos al cielo. Haber estado así, postrado, con la cabeza hacia abajo, inclinada. Hay un Dios ahí en los cielos contra el cual yo he pecado, como dijo el hijo pródigo. He pecado contra el cielo y contra ti, cuando le dijo a su padre: no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué le dijo el hijo pródigo? He pecado contra el cielo, contra aquel que está sentado en su trono en el cielo. He pecado contra él. Por eso no podía ni alzar los ojos al cielo este hombre. Tenía vergüenza, pues. Así como cuando sabes que le fallas a alguien y lo peor que quieres hacer es verlo cara a cara, ¿cierto o no? Verlo a los ojos cuando sabes que le fallaste. Te da vergüenza. Así se sentía él. Se siente indigno de que Dios lo perdone. No soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo el hijo pródigo a su padre. A esta vivencia, querido amigo, lo quiere llevar Dios a usted. Gloria a Dios. A esta vivencia, a lo que entendió este hombre publicano en el templo cuando estaba orando, a esa vivencia lo quiere llevar Jesús a usted. A que abra sus ojos a lo espiritual para ver su condición espiritual delante de los ojos de Dios. Número 1. Que esta sea su vivencia. Aquí lo quiere llevar Jesús. Amén. No soy digno de que Dios me perdone. No soy digno de acercarme al frente donde está Dios. Estaba lejos. Platicaba con un joven que hace un poco menos de un mes que se acaba de salvar. El Señor Jesucristo vino a su vida y le alumbró Cristo. Después de que lo guió el Espíritu Santo a un verdadero arrepentimiento y profundo en su vida. Profundo. Abrió sus ojos a lo espiritual.
a su pecado y a su maldad. Y me decía, hermano, yo no soy digno de que Dios me perdone. He hecho muchas cosas malas. Lo mismo que dijo el hijo pródigo, no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué más dice del publicano? Que se golpeaba el pecho. Y esto no es para que usted se golpee el pecho físicamente. Los israelitas, los judíos, ellos son muy expresivos. Ellos expresan en lo externo cómo sienten ellos por dentro, su corazón. ¿Por qué se golpeaba el pecho? Porque sentía dolor adentro de su pecho. En su corazón sentía dolor. Lejos. No querían alzar los ojos al cielo de vergüenza. Y además se golpeaba el pecho. Tengo dolor en mi corazón, Señor. Me duele. Ahí estaba Dios penetrando con la luz del evangelio. Aleluya. ¿Verdad que sí? Ahí estaba Dios con la luz del evangelio que el diablo quería opacar. Penetrando el corazón, penetrando el entendimiento de una persona para que le resplandezca a Cristo. Qué hermoso es como Dios guía a un pecador al arrepentimiento. Se golpeaba el pecho, me duele, tengo dolor en mi corazón. ¿Qué decía? Dios. ¿A quién dirigía su dolor? A Dios. ¿A quién dirigía su vergüenza y su culpabilidad? A Dios. Dios, sé propicio a mí, ten compasión de mí, pecador. Este es su calificativo, pecador. Esto es lo que soy, Señor, un pecador. No un medio pecador, sino un pecador. ¿Qué era lo que estaba entendiendo él? Pecador, cuando decía y se describía y se calificaba a sí mismo como pecador. Señor, he violado tu ley. He violado tu palabra, he violado tus mandamientos, no los he puesto por obra, Señor. Tu palabra dice no mentirás y yo miento. Tu palabra dice no codiciarás a la mujer de tu prójimo y yo codicio. No adulterarás y yo adultero. Señor, no robes y yo he robado, etcétera. Honra a tu padre y a tu madre. Señor, no les he hecho caso. Pecador. Este es el testimonio que da el Espíritu Santo a una persona, a un hombre, a una mujer, para guiarlo al arrepentimiento. ¿Qué es lo que entiende la persona? Pecador. El Espíritu Santo no te va a querer adornar tu condición espiritual. El Espíritu Santo es puro. Y cuando Él se acerca a un hombre pecador, a una mujer pecadora, Él se asegura que le quede claro a esa persona que es un pecador. Cuando el profeta Isaías, antes de estar convertido, tuvo una visión del cielo y vio el trono de Dios y los ángeles que cantaban a Dios, etcétera, y decían: Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y dijo el profeta Isaías, y yo dije: ay de mí, porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Muerto soy, dijo. Soy un hombre inmundo de labios. Todavía no se había convertido ahí. Porque después uno de los ángeles tomó un carbón del altar de Dios y tocó su boca y le dijo: he aquí, es quitado tu pecado, le dijo. Es quitado tu pecado. Cuando Dios se acerca al hombre, Él se asegura que al hombre le quede claro que es un pecador. ¿Qué dijo Pedro en la pesca milagrosa? No hemos pescado nada en toda la noche, Señor, pero en tu nombre, porque tú lo dijiste, Señor, vamos a echar la red al lado derecho. Y no la podían levantar y se rompía la red de tantos peces que pescaban. Y que entendió Pedro que era el poder de Dios en Jesús. Le entró una convicción de pecado profunda. ¿Y qué dijo Pedro? Apártate de mí que soy pecador, ¿o no? No se quiera maquillar, amigo. No quiera presentarse a sí mismo otra imagen de lo que realmente es usted, y se lo digo con respeto.
Acepta el testimonio del Espíritu Santo para usted. Pecador. Sé propicio a mi pecador. Como le dijo el ladrón en la cruz al Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ten misericordia de mí, soy un pecador. Yo estoy aquí porque lo merecen mis hechos. Nosotros estamos aquí porque lo merecen nuestros hechos, le dijo al otro ladrón. Mas él ningún mal hizo. Él es santo, él es puro. Acuérdate de mí, Señor, pecador. Para que cuando se acerque usted a Dios, primeramente abra sus ojos y acepte el testimonio del Espíritu Santo para usted. Duele, sí duele. Duele al ego, sí duele al ego. Duele al orgullo, duele a tu orgullo. Duele a la soberbia, sí duele a la soberbia. Pero es para tu bien. ¿Por qué? ¿Qué sucedió con este hombre? Versículo 14. Os digo que este descendió a su casa justificado, perdonado por Dios. Aleluya. A esta clase de personas perdona a Dios. A los que no ven su vida espiritual, gracias te doy, Señor, porque no soy como los otros hombres. Gracias porque no soy como mi vecina. Gracias te doy, Señor, porque no soy como el drogadicto y el homeless. Gracias te doy, Señor, porque no soy como la prostituta. Gracias te doy, Señor. Te comparas con otra gente, pero no te comparas con Jesús. Compárese con Jesús. Dice la Biblia que Dios hace la herida, pero Él también la sana. Duele, sí, hay una herida, sí, que hace el Espíritu Santo en nuestro corazón, sí. Duele, lloramos, amigo. Nos duele el corazón, ese hombre se golpeaba el pecho. Cuando tienes dolor en tu corazón, ¿lloras o no? ¿Verdad que sí? Por eso hay muchas personas que profesan cristianismo que están engañados en gran manera pensando que son cristianos cuando no son cristianos. Nunca pasaron por el arrepentimiento del publicano, amigo, no. Aceptaron a Jesús, hicieron una oración de acepta a Jesús en su iglesia, con los ojos secos, sin dolor en el corazón por sus pecados. Nunca dijeron, pecador, desde que tengo uso de razón, he pecado contra el Dios del cielo. Y me decía este joven, que hace como un mes que se acaba de salvar, del que le hablé hace unos momentos. Dios me recordó pecados, hermano, que yo no me acordaba. ¿Y qué estaba haciendo el Espíritu Santo con él? Mira, mira, mira. A esta experiencia te quiere llevar Jesús. Sé humilde delante de su presencia. Sé humilde de corazón, porque el que se humilla será enaltecido. Ensoberbécete. Di, no, yo no estoy tan mal. Ensoberbézcase. Y vas a ser humillado en el día del juicio final. Cuando Dios te diga, apartaos de mí al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Así es. Sea humilde. Señor, llévame a esa experiencia de arrepentimiento en mi vida. Abre mis ojos para ver mi persona y mi alma como realmente estoy delante de ti. Abre mis ojos para ver mi pecado. El ejemplo del publicano es un ejemplo perfecto para ilustrar por lo que pasa una persona en su arrepentimiento y en su salvación.
Así es. Hoy día hay muchas personas que profesan cristianismo, pero no lo son, no son cristianos. Nunca se han salvado, porque nunca pasaron por la experiencia del publicano en sus vidas, nunca. Aceptaron a Jesús con los ojos secos, sin dolor en el corazón, sin culpabilidad y sin vergüenza, como estaba este hombre publicano. Y los engañó el predicador y les dijo: usted ya es salvo, hermano, ya hizo la oración de acepta a Jesús, ya aceptó a Jesús en su corazón como Señor y Salvador, gloria a Dios, lo hace miembro de su iglesia, para que se sienta parte de la congregación y de la iglesia. Pero no han pasado por la vergüenza, por la culpabilidad, por el dolor del arrepentimiento del publicano, no. Apenas estaba Dios comenzando a quebrantarte. Y la persona: perdóname, Señor, perdóname, Señor. Y se engañan. Dios me quebrantó, Dios me tocó, hermano. Sí, pero no fuiste profundo, no fuiste humilde. Por eso no deja de brotar un pecado ahí, otro pecado por allá. ¿Por qué? Porque no hubo profundidad. Como dice la parábola del sembrador. La semilla, cuando cayó entre pedregales, brota pronto, la recibe con gozo la palabra, pero es de corta duración, porque no tiene raíz en sí. No fue profundo en meditar la palabra de Dios en tu vida. Dijiste amén y Dios me está tocando y siento su presencia y te dije: perdóname, Señor, cuando Dios apenas estaba comenzando a meter la espada de dos filos. Apenas te subió el agua al tobillo y ya estabas gritando: sálvame, Señor, sálvame. Espérate. Dios quiere que esa agua de inmundicia y de pecado y de maldad te cubra hasta arriba, hasta la coronilla, que desde la planta del pie hasta la cabeza, como dice en Isaías 1, todo es herida, hinchazón y podrida llaga. No hay nada sano en él. Pecador, como dijo el publicano de sí mismo. No hay nada sano en mí. ¿Y qué sucede con estas personas que tuvieron cierta experiencia espiritual? De que sintieron que Dios los tocó, que se quebrantaron y cambiaron algunas cosas en sus vidas. ¿Qué sucedió? Y después te das cuenta que no fue algo verdadero y real, porque volvió a brotar el pecado aquí, volvió a brotar el pecado allá, que ya codiciaste, que ya te enojaste, que ya dijiste una palabra áspera, que ya mentiste. No hubo profundidad. Y la persona se engaña a sí mismo pensando que tuvo una experiencia con Dios porque sentí calorcito, porque sentí bonito, porque sentí la presencia de Dios. Gloria a Dios. Pero no fuiste profundo. Le decía a este joven: cuando te muestre Dios tus pecados, velos con lujo de detalle. Arrepiéntete y después dile a Dios: ¿qué más, Señor? Síguele. Así le decía al joven. Pídele a Dios: síguele, Señor, continúa. Llega hasta la raíz. Ayúdame a tocar fondo de pecado y maldad en mi vida. Por eso mucha gente vive falsos cristianismos allá afuera, porque no son profundos en ver su pecado y en arrepentirse delante de Dios. No dejaste que Dios moliera tu orgullo, varón, mujer, tu soberbia, que te moliera hasta el fondo. Nunca te sentiste el peor de los pecadores, ¿o sí? El peor hombre del mundo, la peor mujer del mundo, ¿te sentiste así? ¿No dijo el apóstol Pablo: de los pecadores soy el primero? ¿Te sentiste el primero? ¿El peor de todos los pecadores del mundo?
Apenas estaba comenzando Dios a quebrantarte. Pero no hubo la profundidad en tu corazón. Para rogarle, ¿qué más, Señor? Siento la espada que me atraviesa mi corazón. Como el publicano sentía dolor y se golpeaba el pecho. Me duele haberte ofendido a ti, Señor. Me duele haber ofendido a la gente que me rodea. Y como decía este joven, hermano, me he acordado de pecados que ni me acordaba. Él va a sacar a la luz delante de tus ojos tus primeros pecados, tus primeras desobediencias a tus padres, tus pleitos hacia tus hermanos, desde tu adolescencia, primera vez que tomaste cosas que no eran tuyas, primeros pecados en el área sexual, la pornografía, la masturbación, el codiciar a las mujeres con tus ojos, primeras groserías, pleitos, albures, doble sentido. El Espíritu Santo, cuando venga, convencerá al mundo de pecado, dijo Jesús. Te va a convencer de pecado a fondo. Convencerte de pecado es que no te va a quedar lugar a dudas que eres un pecador. Ahí estaba el Espíritu Santo sobre el publicano. Eres un pecador. La presencia de Dios está al frente. Yo me quiero estar hasta allá atrás. Hay un Dios santo en los cielos con el que y contra el que he pecado. No puedo alzar mis ojos al cielo. Me da vergüenza que le fallé toda mi vida. Dios te quiere llevar a esta convicción de pecado, amigo. Y no solamente te dará convicción de pecado, dijo el Señor Jesús, sino también te va a dar convicción de juicio. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juicio. Mi pecado y de juicio. Si me muero me voy al infierno, Él me va a juzgar. ¿Y esto qué produce? Un temor en el corazón de la persona. Un temor, un terror y un espanto, amigo. En verdad se lo digo. Cuando está el Espíritu Santo sobre una persona, mostrándole su pecado y su maldad, comisión de pecado, pero también de juicio. Mira el lugar que te espera por tus pecados y tus maldades. ¿Y qué hace la persona? Tiembla en lo literal delante de Dios. Si usted nunca ha pasado por una convicción de pecados así y no ha entendido la convicción de juicio que trae el Espíritu Santo sobre una persona, Señor, si me muero ahorita me voy al infierno, usted nunca se ha salvado. Si el Espíritu Santo no le ha dado convicción de pecado y de juicio, también dice de justicia, salió y se fue justificado a su casa, gloria a Dios. De justicia, Cristo justicia nuestra. ¿Cuándo te muestra el Espíritu Santo la justicia y da testimonio de la justicia de Cristo? Cuando te convence de pecado y cuando te convence de juicio. Cuando temes, Señor, me voy a ir a dormir, me decía un hombre que estaba bajo profunda convicción de pecado. Y dormía muy poquito, ¿sabes por qué? Porque decía, es que me da miedo dormirme. Porque si me duermo no despierto. ¿Alguna vez has tenido este temor en ti? ¿Alguna vez has visto cerquita el infierno? Si no es así, usted no profundizó en su arrepentimiento. Señor, si me faltó, acaba la obra. No me quiero quedar a medias, Señor. Profundiza hasta el fondo, Señor. Para que me alumbre Cristo con su santidad, con su amor, con su paz,
con la llenura del Espíritu continua. Con santidad y pureza. La humildad comienza reconociendo, aceptando. Dios da gracia a los humildes. Dios favorece a la gente humilde que reconoce. Aquel que se endurece, dice la Biblia, Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Resiste quiere decir que se opone, que le da la espalda a la gente que rechaza su palabra, que rechaza el testimonio del Espíritu Santo hacia tu vida. Estás mal. No, estoy más o menos. No, yo me bauticé. No, yo acepté a Jesús. No, yo soy de familia. Mi papá era pastor y mi abuelo también. La salvación es personal. En el día del juicio vas a estar tú y Jesús nada más. No va a estar tu papá ni tu abuelo. Señor, llévame a esta experiencia de arrepentimiento. Llévame a sentir y a entender todo lo que el hombre publicano entendía. Llévame a sentir dolor por mis pecados, Señor. Por todo el daño que te he hecho. Por todo el daño que le he hecho a mi prójimo. Porque quiero estar bien contigo, Señor. Quiero salir justificado como ese publicano. Hecho justo. De injusto a justo. Aleluya. Cierre sus ojos, por favor. Padre, te quiero pedir que así sea, Señor. Que la luz del Evangelio, Señor, brille y penetre, Señor, toda tiniebla y toda oscuridad de pecado, Señor. Que aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones. Resplandece, Padre, en el nombre de Jesús, a los corazones de cada uno de los presentes, Padre. Da luz, da claridad, da entendimiento de lo espiritual, de sus vidas. Guíalos, Padre, por tu buen espíritu al arrepentimiento y al perdón de los pecados, Señor. Aleluya. Llévalos a Cristo que murió por ellos en la cruz del Calvario. Pero que vean bien sus vidas primero, Señor. Que haya la humildad como para decir, Señor, acaba la obra. ¿Qué más, Señor? Profundiza, Señor. Te doy toda la libertad para meterte a lo profundo de mi corazón, Señor. Saca lo que no veo. Saca aún de lo que no me acuerdo, Señor, pero tú sí. Que así sea, Padre, en el nombre de Jesús.